Santa Clara Radio, haciendo presente el reino de Dios, porque nosotros somos una iglesia en salida. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la congregación de los fieles al cristianismo que se encuentra regida por el Papa. Es la iglesia más grande del mundo. Reúne en su seno a más de 1.200 millones de fieles en todo el planeta. Según la doctrina, fue fundada por Jesucristo y dirigida por los apóstoles en sus primeros tiempos. Por esta razón, se autoproclama a sí misma como la única iglesia auténtica cristiana. Su misión principal, aparte de elaborar, impartir y propagar las enseñanzas de Cristo y preservar la unidad de los fieles, es ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea, que era el término usado en el Antiguo Testamento para denominar a la asamblea del pueblo elegido por Dios, especialmente aquel que constituyó la asamblea del Sinaí, que fue donde el pueblo de Israel recibió la ley. Católica, por otro lado, viene del griego catholicus, que significa universal. Se usa este adjetivo para distinguirla de otras iglesias igualmente cristianas, como la anglicana, la ortodoxa o la protestante, que se diferencia del catolicismo por no encontrarse sometida a la autoridad del Papa. A veces se habla de la Iglesia Católica como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No obstante, existen otras iglesias igualmente en comunión con el obispo de Roma, cuyas tradiciones litúrgicas son distintas a la romana. Así, la Iglesia Católica Romana sería, en cierto modo, apenas una parte de toda la Iglesia Católica. La principal sede de la Iglesia se encuentra en Roma, en el Estado Ciudad del Vaticano, un enclave dentro de la capital italiana. Es un estado independiente, reconocido internacionalmente. Doctrina de la Iglesia Católica. La fundamentación de la doctrina de la Iglesia Católica como religión se basa en los siguientes aspectos: en el credo de los apóstoles, explicado y comentado en el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por Juan Pablo II en 1992, en la revelación, es decir, en las verdades teológicas transmitidas por la Sagrada Tradición y fijadas en la Sagrada Escritura, en el dogma de la Inmaculada Concepción, según el cual Jesús fue concebido por María sin que ésta fuera alcanzada por el pecado original, en la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica para el perdón de los pecados y la remisión de las penas, mediante el sacramento de la penitencia y las indulgencias, en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, gracias a la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue estructurada y organizada por los seguidores de Cristo durante los primeros siglos de nuestra era. Algunos de los acontecimientos más relevantes a lo largo de su historia en la Iglesia fueron los siguientes: la expansión y consolidación de su dominio a lo largo de la Edad Antigua y la Edad Media en Europa, Oriente Próximo y el norte de África.
el gran cisma entre Oriente y Occidente en 1054, a raíz del cual la cristiandad se dividiría en la Iglesia Ortodoxa en Oriente y la Iglesia Católica, sometida a la autoridad del Papa en Occidente. La expansión ultramarina de los imperios europeos a partir del siglo XV. Se supone también la extensión de los dominios de la Iglesia Católica hacia nuevos territorios, especialmente en América. El movimiento liderado por Martín Lutero en rechazo de las políticas papales y las prácticas de corrupción en el seno de la Iglesia, del cual surgiría una nueva corriente doctrinaria dentro del cristianismo, no sometida a la autoridad del Papa, conocida como Reforma Protestante. Desde la Edad Moderna hasta la actualidad, la Iglesia Católica ha experimentado una serie de cambios y reformas que progresivamente han ido poniendo a la institución al corriente de los nuevos tiempos. Organización de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una institución compuesta, por un lado, por el clero, constituido por los obispos, presbíteros y diáconos, y por el otro, por la comunión de fieles. Es una institución sumamente jerarquizada. Su cabeza es el Papa, elegido por los cardenales, quienes además tienen la función de asistir al Papa en la acción pastoral de la Iglesia y en la administración del Vaticano y la Curia Romana. Ellos forman el Colegio Cardenalicio. A continuación se encuentran los obispos, encargados de cada diócesis y ayudados por los presbíteros y los diáconos. Los obispos se reúnen en una asamblea presidida por el Papa, conocida como Concilio Ecuménico. Además, los obispos pueden organizarse en cada país en torno a una conferencia episcopal o asamblea de ordinarios. Eso sin contar las organizaciones interdiocesanas que involucran a más de un país. Se suman a la organización de la Iglesia las congregaciones y órdenes religiosas, que si bien no son parte integrante de la jerarquía eclesiástica, dependen del Papa y de los obispos. Territorialmente, la Iglesia se organiza en diócesis o iglesias particulares. Cada diócesis está bajo la autoridad de un obispo. Las de mayor rango reciben el nombre de arquidiócesis y están regidas por un arzobispo. Se calcula que existen en la actualidad alrededor de 2.845 diócesis y 634 arquidiócesis. La principal diócesis es la de Roma, que incluye a la Ciudad del Vaticano, su sede papal. Santa Clara Radio, haciendo presente el reino de Dios, porque nosotros somos una iglesia en salida.